Bueno, siempre vemos esta misma escena en las películas sobre grandes emprendimientos, ¿verdad? Oh, sí. Esa clásica secuencia de montaje donde la música sube a todo volumen. Exacto. El protagonista pasa noches enteras sin dormir frente a 5 pantallas diferentes, toma unas decisiones gigantescas por segundo y de repente ocurre una transformación masiva, o sea, un éxito total de la noche a la mañana. Y la sociedad entera nos vende esta idea. Nos dicen que para tener un éxito masivo, pues necesitamos tomar acciones masivas. Pero la ciencia del comportamiento humano y los documentos que vamos a analizar hoy nos dicen que esa secuencia de montaje es una ficción absoluta. Totalmente. Es un mito muy destructivo para quienes están intentando levantar un negocio. Así es. Porque el verdadero éxito de un negocio no surge de estas transformaciones radicales, sino de mejorar un modesto y a veces aburrido 1% cada día. Y eso choca muchísimo con nuestras expectativas. Choca bastante. Bueno, vamos a desempacar esto, y creo que no hay mejor lugar para empezar esta inmersión profunda que la historia de un grupo que entendió esta realidad a la perfección. Digamos, el equipo de ciclismo británico. Este es un caso de estudio fantástico, porque desmitifica por completo la idea del genio repentino. Para ponerlo en perspectiva, históricamente, este equipo de ciclismo británico era, el hazmerreír de Europa. ¿Tan así? Yo sabía que tenían un mal historial, pero no sabía que era para tanto. O sea, durante casi 100 años fueron absoluta y consistentemente mediocres. Desde 1908 solo habían ganado una sola medalla de oro olímpica. ¡Wow! Eso es mucho tiempo sin figurar en el mapa. Y en más de un siglo de competición jamás habían logrado ganar el Tour de Francia. El nivel de mediocridad era tan profundo que los principales fabricantes de bicicletas en Europa literalmente se negaban a venderles equipo. Claro, temían que si otros profesionales veían a los británicos usando sus marcas, las ventas caerían en picada por la asociación directa con el fracaso. Esa sí que es una reputación abismal. Imagínate la presión. Y revertir esa reputación parecía requerir un milagro. Sin embargo, en 2003 contrataron a un hombre llamado Dave Brailsford como director de rendimiento. Y él no llegó prometiendo, no sé, una revolución mágica, ¿cierto? Para nada. Brailsford no rediseñó el equipo desde cero. Llegó con una filosofía implacable que llamó la agregación de ganancias marginales. Que básicamente es mejorar un 1% en todo. Exacto. La premisa era descomponer absolutamente todo lo que implica montar en bicicleta y buscar un pequeño margen de mejora del 1% en cada uno de esos elementos. Lo cual, suena lógico hasta cierto punto. Uno esperaría que un equipo profesional buscara, digamos, hacer los asientos más aerodinámicos o frotar alcohol en las llantas para obtener un mejor agarre. Sí, lo básico que todos hacen. Pero la investigación muestra que llevaron esta filosofía a un nivel de obsesión casi clínico. Llegaron a extremos que muchos considerarían absurdos. Sí, leí sobre esto en las fuentes. ¿Contrataron a un cirujano? Así es. Contrataron a un cirujano para enseñar a los atletas la técnica perfecta de lavado de manos. Que uno dice, ¿qué tiene que ver eso con andar en bicicleta? Pues reducía las probabilidades de que contrajeran un simple resfriado antes de una competencia importante. Un día de cama es un día perdido de entrenamiento. Tiene muchísimo sentido si lo ves así. Y no pararon ahí. Determinaron exactamente qué tipo de almohada y colchón le daban la mejor calidad de sueño a cada ciclista, y los llevaban a los hoteles. Hasta pintaron el interior del camión de transporte de un color blanco impecable. Esa última táctica parece súper extraña, pero supongo que un camión blanco resalta inmediatamente cualquier partícula de polvo. Exactamente. Si el polvo entra en la mecánica fina de bicicletas que están tan ajustadas, el rendimiento se degrada un poco. Esa era la lógica. Eran mejoras minúsculas, completamente invisibles por sí solas. Sí, pero al acumularse simultáneamente, el resultado fue un cambio de paradigma brutal. Solo 5 años después de que Brailsford implementara este sistema, el equipo dominó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ganando el 60% de las medallas de oro disponibles en ciclismo, lo cual es una locura. Y en Londres 2012, rompieron récords olímpicos y mundiales. Además, lograron ganar el Tour de Francia 5 veces en un periodo de 6 años. Lo fascinante aquí es la matemática pura detrás de este fenómeno. Los números no mienten. Tal cual. Si alguien logra mejorar un 1% cada día durante un año, termina siendo 37 veces mejor para el final del año.
Esa progresión geométrica es vital para entender el mundo de los negocios. Me gusta visualizar los hábitos diarios como la trayectoria de vuelo de un avión. Es una excelente analogía. A ver, cuéntame más. Digamos que un vuelo sale del aeropuerto de Los Ángeles con destino a Nueva York. Si en el despegue el piloto ajusta el rumbo apenas 3.5 grados hacia el sur, un cambio donde la nariz del avión apenas se mueve un par de metros, el avión jamás llega a Nueva York. Claro, un ajuste minúsculo al principio cambia todo. Terminará aterrizando en Washington, D.C. Y para un emprendimiento es lo mismo. Mantener malos hábitos diarios o tomar decisiones operativas subóptimas del 1% no te genera una crisis inmediata. No, nadie quiebra un martes por culpa de un solo mal hábito. Exacto. Pero esa trayectoria microscópica dicta si el negocio eventualmente llegará a su destino o se estrellará. Y lo peligroso de esa trayectoria, o sea, de esos pequeños ajustes diarios, es que los efectos están desfasados del esfuerzo. El impacto real del interés compuesto ocurre en las etapas finales. Que es precisamente el mayor problema que enfrentan quienes emprenden, ¿verdad? Sí, genera un conflicto psicológico tremendo. Si mejorar un 1% requiere muchísima disciplina diaria, pero el impacto es invisible a corto plazo, es súper natural que la frustración gane la partida. La gran mayoría abandona su emprendimiento mucho antes de ver los resultados, justo en lo que los psicólogos llaman el valle de la decepción. O la meseta de potencial latente, como también se menciona en las notas. Y para visualizar ese valle de la decepción, las fuentes usan una analogía que me encantó. La del cubo de hielo. Es perfecta. Imaginemos un cubo de hielo sobre una mesa en una habitación que está a 25 grados Fahrenheit. Hace frío, el aliento se condensa en el aire. Sí, un ambiente súper helado. Y lentamente la temperatura comienza a subir. 26 grados, 27 grados, 28, 31 grados Fahrenheit. Y el cubo de hielo sigue ahí, sólido, sin un solo rasguño. Parece que todo el esfuerzo de calentar la habitación no ha servido de absolutamente nada. Físicamente, el hielo no ha cambiado su forma, claro. Pero cuando la temperatura sube un solo grado más, al llegar a los 32 grados Fahrenheit, el hielo comienza a derretirse rápidamente. Y ese aumento de 1 grado parece ser el detonante mágico de la transformación. Parece, pero todo el trabajo previo, ese aumento constante desde los 25 grados, no se desperdició en absoluto. Se estaba acumulando. Esa energía latente era necesaria para lograr el cambio de fase. O sea, cuando alguien abandona un proyecto porque no ve resultados después de un mes de esfuerzo sistemático, es el equivalente exacto a quejarse de que el hielo no se derrite a los 31 grados. Tal cual. Es una forma muy cruda pero real de ver cómo almacenamos potencial en los negocios. Pero aquí quiero cuestionar algo que parece contradecir, no sé, toda la educación tradicional sobre los negocios. Se nos ha enseñado obsesivamente que el primer paso para superar esa frustración es establecer metas masivas y súper claras. Sí, metas de ventas anuales, metas de retención de usuarios, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el análisis del comportamiento sugiere que deberíamos olvidarnos casi por completo de las metas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos diciendo que apuntar un objetivo de facturación es completamente inútil? A ver, las metas no son inútiles para establecer una dirección general. El problema grave es que se confunde la brújula con el motor. Me gusta eso. La brújula con el motor. Las metas te dicen hacia dónde ir, claro. Pero los sistemas son el mecanismo que realmente te hace avanzar. Hay un argumento irrefutable en el estudio del éxito, y es que los ganadores y los perdedores comparten exactamente las mismas metas. Claro, si lo piensas, en cualquier competencia olímpica, cada atleta en la línea de salida tiene la meta inquebrantable de ganar la medalla de oro. Nadie entrena pensando en llegar en quinto lugar. Y en el mundo corporativo es igual. Cada candidato en una sala de espera tiene la meta de conseguir el mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, si la gente exitosa y la no exitosa comparten el mismo objetivo, la meta en sí misma no puede ser el factor que determina el éxito. Lo que diferencia los resultados son los sistemas diarios que cada individuo ha implementado. Lograr una meta es solo un cambio momentáneo. Es como tratar de arreglar una oficina que está hecha un absoluto desastre. Alguien puede motivarse muchísimo un sábado, trabajar sin parar durante 6 horas y lograr la meta, que es tener una oficina inmaculada. Misión cumplida, ¿no? Exacto.
Pero si esa persona no modifica el sistema de hábitos desordenados que causó el caos, en primer lugar, pues en 2 semanas la oficina volverá a ser un desastre. Se curó el síntoma, pero la enfermedad sigue ahí latente. Y si aceptamos que los sistemas son el verdadero motor de los resultados a largo plazo de un negocio, surge la gran pregunta de ¿cómo se cambia un sistema desde la raíz? Y la respuesta requiere sumergirse en lo que las fuentes llaman las 3 capas del cambio de comportamiento. Que se pueden visualizar como las capas de una cebolla. La capa más externa representa los resultados, o sea, lo que se obtiene. Por ejemplo, publicar un libro o alcanzar esos $100,000 en ventas. Exacto. Luego, la capa intermedia son los procesos, que es lo que se hace. Estos son los hábitos y sistemas diarios de los que venimos hablando. Ajá, pero falta el núcleo. Sí, el núcleo de la cebolla, la capa más profunda y crítica, es la identidad, lo que se cree sobre uno mismo. Lo que significa que el error generalizado es intentar cambiar de afuera hacia adentro. Perseguimos el resultado asumiendo que eso cambiará quienes somos mágicamente. Es un error muy común. Pensemos en alguien que intenta dejar de fumar. Si le ofrecen un cigarrillo, suele decir, no gracias, estoy tratando de dejarlo. Suena como una respuesta positiva y esforzada. Suena bien, pero en su núcleo, esa persona se sigue percibiendo como un fumador que está haciendo el esfuerzo temporal de ser otra cosa. La tensión sigue ahí. El contraste ocurre cuando el cambio viene desde la identidad. Ante la misma situación, la respuesta es, no gracias, no soy fumador. Esa pequeña modificación semántica revela una transformación completa. Ya no hay un conflicto entre el deseo y la acción. El caso de Brian Clark, que revisamos en las fuentes, ilustra esta psicología de una manera fascinante. Él era un emprendedor que sufría por morderse las uñas desde la infancia, todo debido al estrés y la ansiedad. Y había intentado abandonar el hábito muchas veces usando pura fuerza de voluntad, ¿verdad? Sí, enfocándose puramente en el resultado de no morderse. Y siempre fracasaba tras unas semanas. Pero la historia cambia por completo cuando su esposa le programa una cita para una manicura profesional. Y al terminar, Clark vio sus uñas limpias, simétricas y súper bien cuidadas por primera vez en su vida. De pronto, experimentó un sentimiento enorme de orgullo por sus manos. Y ese sentimiento es clave. El cambio de identidad fue casi inmediato. Comenzó a verse a sí mismo como alguien que cuida su apariencia, alguien con manos presentables. Ese nuevo orgullo, esa nueva identidad, hizo que nunca más volviera a morderse las uñas. La forma definitiva de motivación ocurre cuando el hábito se entrelaza con tu identidad. Aquí es donde se pone realmente interesante este concepto. Sí, porque hay un dilema súper práctico para quienes nos escuchan. O sea, ¿cómo adopta una nueva identidad de líder exitoso o emprendedor disciplinado alguien que acaba de abrir su negocio, que tal vez no tiene ingresos aún y que internamente se siente como un impostor total? Es una duda muy válida. Porque convencerse mágicamente frente al espejo de que uno es súper exitoso no parece muy sostenible. Y definitivamente no lo es. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona nuestra mente, la identidad no surge de afirmaciones vacías, surge de la evidencia empírica. Surge directamente de los hábitos. De las cosas que hacemos todos los días. Exacto. Cada pequeña acción que tomamos es, metafóricamente hablando, un voto por el tipo de persona en la que nos estamos convirtiendo. En cualquier elección democrática no se necesita el 100% de los votos para ganar. Solo se necesita el 51%, ¿no? La mayoría. Así es. Para superar el síndrome del impostor al emprender, no se necesita una convicción absoluta y perfecta desde el día 1. Se necesita acumular votos. Cada vez que se hace una llamada de ventas, a pesar del miedo, se emite un voto por la identidad de un emprendedor. Cada vez que se documenta un proceso interno en el equipo, se vota por la identidad de un líder organizado. Los hábitos son el mecanismo mediante el cual demostramos, con evidencia dura, quiénes somos. Y entendido esto, si los hábitos son los votos que construyen el futuro de un negocio, necesitamos abrir el capó del cerebro y entender exactamente cómo se forma neurológicamente uno de esos votos. ¿Cuál es la mecánica real de un hábito? Para descifrar esa mecánica, la ciencia nos remonta a un experimento histórico en 1898, dirigido por el psicólogo Edward Thorndike. Ah, el famoso experimento de los gatos. ¿Sí? Diseñó unas cajas rompecabezas especiales y colocó gatos hambrientos dentro de ellas. Afuera de la caja, a plena vista y olfato, había un plato de comida.
¿Una tortura para los pobres gatos? Para escapar y comer, los gatos tenían que realizar una acción específica, como presionar una palanca o jalar un lazo. Me imagino que al principio era un caos absoluto de arañazos y maullidos buscando una salida. Absolutamente. Olfateaban las esquinas, empujaban los barrotes completamente al azar, hasta que por accidente activaban el mecanismo y la puerta se abría. Y Thorndike repitió este proceso decenas de veces, cronometrando todo meticulosamente. En los primeros intentos, un gato tardaba alrededor de 1 minuto y medio en encontrar la salida. Pero a medida que se repetía el proceso, los gatos comenzaban a ignorar los barrotes inútiles y se enfocaban en la palanca. Y tras suficientes repeticiones, el tiempo de escape bajó dramáticamente a solo 6.3 segundos. La conclusión de esto, que cimentó las bases de la psicología moderna, fue que los comportamientos seguidos de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse, y los seguidos de consecuencias desagradables se extinguen. Ese descubrimiento evolucionó hasta lo que hoy conocemos como el bucle del hábito, un ciclo de 4 pasos que nuestro cerebro ejecuta en milisegundos. La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Exacto. La señal detecta la recompensa, el anhelo crea la motivación, la respuesta es la acción y finalmente la recompensa. Y este escaneo constante del entorno es vital para la supervivencia empresarial. Me gusta pensar en la mente consciente como el director general de una empresa. Es brillante, pero es un cuello de botella. Claro, el director general no tiene el ancho de banda para manejar microdecisiones todo el santo día. Tal cual, solo puede resolver un problema complejo a la vez. Así que los hábitos actúan como un asistente virtual altamente eficiente. El cerebro inconsciente automatiza las tareas rutinarias, delegándolas a este asistente. Lo cual libera una cantidad masiva de energía mental. Para que el director general pueda enfocarse verdaderamente en la estrategia y la innovación. Si un emprendedor tiene que usar toda su fuerza de voluntad para decidir a qué hora abrir el correo electrónico, su asistente virtual no está trabajando. Y aquí es donde la ciencia del comportamiento nos entrega el manual operativo para programar a ese asistente. Las 4 leyes para diseñar sistemas infalibles. Estas 4 leyes atacan cada uno de los pasos del bucle que mencionamos. Así es. La primera ley aborda la señal, y su principio es simple: hacerlo obvio. El diseño del entorno siempre vencerá a la motivación interna. Y las fuentes dan un ejemplo brillante de esto que ocurrió en el aeropuerto de Ámsterdam. Sí, las autoridades gastaban auténticas fortunas limpiando los urinarios masculinos debido a la mala puntería de los usuarios. Un problema muy común y costoso. Pero en lugar de poner carteles apelando a la conciencia ciudadana o algo así, simplemente colocaron una pequeña calcomanía negra con la forma de una mosca cerca del centro del urinario. Porque es un instinto casi automático apuntar al objetivo. Lo es. Al hacer que el objetivo visual fuera inmediatamente obvio, la puntería mejoró de forma drástica y los costos de limpieza anuales se redujeron en un 8%. Para quienes dirigen un negocio, las señales de los hábitos productivos deben ser igual de ineludibles que esa calcomanía. Si la prioridad es revisar las métricas financieras antes de empezar el día, el software debe quedar abierto en el centro del monitor desde la noche anterior. Y un truco muy efectivo que surge de todo este análisis es la acumulación de hábitos. Consiste en usar un hábito que ya está firmemente arraigado como la señal obvia para uno nuevo. La estructura es súper simple. Es decir, después de mi hábito actual, haré el nuevo hábito. Por ejemplo, inmediatamente después de servirme el primer café de la mañana, escribiré las 3 prioridades de ventas del día. Es una excelente forma de anclar comportamientos. Pero esto nos lleva al segundo paso del bucle, que es el anhelo. La segunda ley dicta que debemos hacerlo atractivo. Porque saber que un hábito está ahí no garantiza que realmente queramos ejecutarlo. Exacto. Y para entender el motor del anhelo, hay que observar el trabajo de los neurocientíficos Olds y Milner. Ellos realizaron experimentos implantando electrodos en cerebros de ratas para bloquear la liberación de dopamina. La dopamina siendo el neurotransmisor principal que regula el deseo y la motivación, ¿verdad? Sí. Y al suprimir por completo la dopamina, los resultados fueron escalofriantes. Las ratas perdieron absolutamente toda la voluntad de vivir. No comían, no se apareaban, no mostraban interés en nada. Murieron de sed a los pocos días a pesar de tener agua fresca justo al lado. ¡Wow! Eso demuestra lo vital que es.
El descubrimiento revolucionario fue que la dopamina no solo se libera cuando experimentamos placer, sino que se dispara masivamente durante la anticipación de la recompensa. La anticipación es lo que realmente nos empuja a la acción, no al resultado en sí mismo. Si una tarea operativa en el negocio no genera ninguna anticipación de recompensa, el cerebro no producirá la dopamina necesaria para iniciarla. Y la estrategia práctica para solucionar esto es la agrupación de tentaciones. Básicamente, se toma una tarea de alta fricción que el negocio necesita y se agrupa con una actividad de alta dopamina que la persona anhela hacer. Condicionar el placer, por ejemplo, decidir que solo se puede escuchar tu podcast favorito o revisar redes sociales mientras se ordenan los recibos de impuestos. O después de terminar 5 llamadas a prospectos en frío. Se convierte la tarea difícil en el peaje inevitable para acceder a la recompensa. Excelente. Ahora, supongamos que logramos hacer la señal obvia y la acción atractiva. Aún existe un obstáculo gigantesco, que es la energía requerida. Lo que nos lleva a la tercera ley enfocada en la respuesta: hacerlo fácil. Evolutivamente, los humanos estamos programados para conservar energía. Si un hábito productivo requiere demasiado esfuerzo, simplemente fracasará. Las fuentes mencionan el concepto de adición por sustracción. Las fábricas japonesas de electrónica revolucionaron la industria global en los años 70 usando justamente esto. No trabajaban más horas que los estadounidenses, sino que sustraían la fricción. Rediseñaron obsesivamente los espacios de trabajo para que los obreros no tuvieran que girar el torso o estirar el brazo innecesariamente para alcanzar una herramienta. Al sustraer el desperdicio de movimiento, adicionaron una eficiencia abrumadora a sus sistemas. Es la eliminación sistemática de los obstáculos físicos y mentales. Y la herramienta psicológica más aguda para hacerlo fácil al iniciar un nuevo proceso es la regla de los 2 minutos. Esta me encanta. Consiste en reducir cualquier nuevo hábito operativo hasta que ejecutarlo tome menos de 2 minutos. Porque la ambición inicial siempre sabotea el progreso, ¿no? Totalmente. Decir, voy a estructurar la campaña de marketing perfecta de principio a fin hoy, genera tanta intimidación que casi siempre termina en procrastinación. La regla te obliga a reducirlo a algo tan simple como voy a abrir el documento y escribir el título de la campaña, y detenerse ahí. El propósito en la fase inicial no es lograr la maestría, es estandarizar el hábito de presentarse. No se puede optimizar un hábito que no existe. Estandarizar antes de optimizar. Es un principio fundamental, sin duda. Y finalmente, llegamos al cierre del bucle. La cuarta ley se ocupa de la recompensa, hacerlo satisfactorio. Y esto plantea una pregunta importante si consideramos nuestra evolución. ¿Cuál pregunta? Si todos sabemos racionalmente que revisar redes sociales durante horas destruye nuestra productividad y que planificar la semana garantiza el crecimiento del negocio, ¿por qué el cerebro prefiere el sabotaje una y otra vez? Porque, lamentablemente, la evolución no preparó al cerebro para el mundo corporativo. El cerebro humano se desarrolló en un entorno de retornos inmediatos. Si un antepasado encontraba frutos o cazaba, comía y sobrevivía ese mismo día. Pero el éxito en los negocios, construir una marca o ahorrar capital ocurre en un entorno de retornos retardados. Exacto. El esfuerzo enorme se hace hoy, pero la recompensa económica quizás llegue en 1 año o en 3. Con los malos hábitos, la recompensa de la dopamina es inmediata y el castigo es retardado. Pero con los buenos hábitos empresariales es todo lo contrario. El dolor y el sacrificio son inmediatos, y la recompensa es incierta y futura. La regla fundamental del comportamiento animal es contundente, ¿eh? Lo que se recompensa de inmediato se repite. Lo que se castiga de inmediato se evita. Por ende, la única manera de sostener los sistemas de un emprendimiento en el tiempo es inyectar artificialmente una dosis de satisfacción inmediata a tareas que naturalmente tienen retornos retardados. El caso documentado del corredor de bolsa Trent Dearsmith es el ejemplo perfecto de esta cuarta ley en acción. A los 23 años, siendo apenas un novato, implementó lo que llamó la estrategia del clip. Sí, cada mañana colocaba 2 frascos de vidrio en su escritorio. Uno contenía 120 clips de papel y el otro estaba vacío. Por cada llamada de ventas en frío que realizaba, tomaba un clip y lo movía al frasco vacío. No dependía de cerrar la venta en sí, dependía puramente de ejecutar el sistema. Correcto.
Escuchar el sonido metálico del clip cayendo en el frasco de vidrio y ver cómo se llenaba visualmente a lo largo del día le proveía una sensación de progreso y satisfacción táctil inmediata. Frente a una tarea que de otro modo sería súper ingrata y llena de rechazo constante. Y el impacto comercial de esto fue brutal. Siguiendo este sistema visual de recompensas inmediatas, logró generar $5 millones para su firma en tan solo 18 meses. Demuestra que alinear nuestra necesidad neurológica de satisfacción a corto plazo con los objetivos estratégicos a largo plazo es, digamos, una fórmula imparable. Bueno, recapitulemos el núcleo de todo este análisis. Si destilamos toda la psicología del éxito que hemos visto, queda súper claro que fracasar en un negocio rara vez es un problema de falta de carácter o de falta motivación. Es un problema de diseño del entorno. No se trata de flagelarse intentando alcanzar metas gigantescas que solo generan desilusión en ese valle de la decepción. Se trata de construir sistemas neurológicamente sólidos. Al hacer que los procesos sean obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios, el cerebro automatiza esas ganancias marginales del 1%. Y con cada acción ejecutada, se emite un voto irrefutable a favor de la identidad de un líder empresarial. Es la mecánica real del progreso sostenible. Sin embargo, hay un último concepto crítico en la literatura sobre el comportamiento, que rara vez se discute y que creo que es importante mencionar. A ver, cuéntanos. Es una advertencia severa para cualquiera que logre sistematizar sus rutinas operativas. Hablo del lado oscuro de crear un hábito. Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Yo misma estaba segura de que dominar un hábito solo podía traer beneficios netos. El riesgo es muy sutil, pero devastador. Al principio de cualquier emprendimiento, la repetición constante desarrolla fluidez y rapidez. Pero una vez que un proceso se vuelve verdaderamente automático, la mente consciente se desconecta. O sea, se enciende el piloto automático. Y cuando operamos en piloto automático porque ya nos creemos lo suficientemente buenos en una tarea, perdemos la sensibilidad a la retroalimentación. Dejamos de notar los microerrores que comienzan a infectar el proceso. Es como cuando se maneja el trabajo todos los días por la misma ruta, ¿cierto? Se llega al destino y ni siquiera se recuerda conscientemente qué calles se tomaron o si se cometió alguna infracción menor. Exactamente. En el entorno empresarial, si los sistemas operan en piloto automático sin supervisión, la innovación muere y la competencia capitaliza rápidamente esos puntos ciegos. Claro, los buenos hábitos construyen la base del éxito, pero por sí solos no garantizan la maestría constante. La verdadera maestría requiere que continuamente elevemos nuestro nivel de conciencia sobre nuestros propios sistemas, auditándolos y desafiándolos deliberadamente para no estancarnos en la comodidad de lo automático. Y esa es la gran pregunta que queda sobre la mesa para quienes nos escuchan hoy. Una vez que logren sistematizar la máquina operativa de su negocio, ¿qué mecanismos de autocrítica van a implementar para evitar que el aburrimiento y la falta de atención destruyan su camino hacia la cima de la industria? Es un desafío inmenso que exige mantenerse intelectualmente despierto frente al propio éxito. Totalmente. La verdadera maestría empresarial está muy lejos de ser esa secuencia cinematográfica explosiva y dramática que la cultura popular nos promete. La realidad es mucho más terrenal. Y mucho más sistemática. Se trata de lavar las manos correctamente, de mover un clip de papel de un frasco a otro, de pintar un camión de blanco para ver el polvo. Se trata de diseñar el entorno y la mente para tomar pequeñas decisiones, un 1% mejores todos los días. Un 1% que lo cambia todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis. Y mientras tanto, sigamos diseñando el entorno de nuestro propio éxito.